Hola, buenos días a todos. De nuevo estamos aquí, queridos oyentes, con un nuevo programa de historia en Multicanal Radio y esta vez tenemos como invitado a un investigador, profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, el doctor Carlos Gregorio Hernández Hernández, a quien le doy la bienvenida y desde luego le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para colaborar en este programa de historia. Bienvenido y muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Muy Encantado. Pues haré un breve comentario de su currículum. Es licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna, es máster interuniversitario en Historia Contemporánea y máster en Historia Militar por la Universidad de Santiago Compostela, doctor en Historia por la Universidad San Pablo CEU y con una tesis doctoral que se titula Manuel Delgado Barreto, 1878-1936, que fue calificada con la máxima puntuación de sobresaliente cum laude. Premio extraordinario de doctorado por la Universidad San Pablo CEU y en la actualidad ejerce su docencia en esa universidad como profesor de Historia Contemporánea. También ha sido coordinador del Máster de Historia Contemporánea en la Universidad San Pablo CEU y también antes había sido docente, había sido profesor en la Universidad Europea de Madrid. Mm, Él es un gran investigador y él ha centrado su investigación en tres ámbitos: la historia de la prensa, las derechas durante la Restauración y las guerras civiles peninsulares del siglo XIX. Eh, Forma parte del grupo de investigación SCUR, que estudia la figura de los primeros corresponsales de guerra en el contexto de las guerras civiles peninsulares del siglo XIX. Y en la actualidad dirige un proyecto que se titula Conservadurismo y catolicismo durante la Restauración Española, 1876-1923. Convergencia y desencuentros. Ha ejercido también cargos en la universidad porque ha sido director del Colegio Mayor Universitario de San Pablo CEU entre 2018 y 2023 y desde septiembre del 2024 dirige el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Así que, bueno, se ve que es un hombre de confianza de la dirección porque trabaja bien. Eh, Tiene muchas publicaciones, pero a mí me gustaría resaltar un libro reciente sobre Antonio Cánovas del Castillo que se titula Cánovas del Castillo, Monarquía y Liberalismo, que está editada por Encuentro en Madrid en el 2023. Y luego otro libro, Cánovas del Castillo en el siglo XXI, editada por el CEU, Madrid 2024. Me comentaba que él está preparando ahora un nuevo libro que saldrá probablemente en septiembre, que se titula Conservadurismo y catolicismo durante la Restauración Española, 1874-1931. Convergencias y desencuentros. Bueno, pues enhorabuena por todas estas publicaciones que desde luego vamos a leer y que aparecerá bien anunciada en este programa para que nuestros oyentes puedan acceder. Pues empezamos ya entonces para hablar de la restauración borbónica. Vamos a recordarle a nuestros oyentes. Estamos repasando el siglo XIX y nos habíamos quedado en el sexenio revolucionario. Hemos repasado el reinado de Isabel II, incluso
El último programa que hemos hecho ha sido de la proyección exterior durante el reinado de Isabel II, pero también hemos abordado el sexenio revolucionario. El sexenio revolucionario que acaba con la entrada del general Pavía en el Congreso el 3 de enero de 1874, que va a dar lugar a la disolución de las Cortes, y en diciembre de ese mismo año, Alfonso XII va a hacer público el manifiesto de Sandur, y el 29 de ese mismo mes el general Martínez Campo proclama la revolución de la monarquía, adelantándose a los planes de Cánovas del Castillo. Porque desde luego la restauración no se puede entender sin la figura de Antonio Cánovas del Castillo, y todo este periodo de la restauración, que abarca de 1874 hasta 1931, podemos estudiar varios periodos. Un primer periodo, que es el reinado de Alfonso XII, que va de 1874 a 1885, la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, su viuda, de 1885 a 1902, y luego ya de nuevo el reinado de Alfonso XIII de 1902 a 1931, aunque en 1923 aparece la dictadura de Primo de Rivera, pero realmente, bueno, es un periodo de la restauración, aunque ese periodo lo trataremos también aparte. Hoy nuestro invitado, el doctor Carlos Gregorio Hernández, nos va a hablar de los dos primeros periodos, es decir, del periodo del reinado de Alfonso XII, el que va de 1874 hasta el 85, y el segundo periodo es la regencia de su mujer María Cristina, del 85 a 902. Esos dos periodos, porque son dos periodos en el que pasan muchas cosas, y es importante ir poco a poco durante todo este periodo de la restauración. Bueno, pues mm, a mí lo primero que se me ocurre es: ¿qué entendemos por restauración borbónica? Porque, y otra cosa, cuando se produce la restauración, cuando se produce la crisis, ¿no?, del sexenio, la reina Isabel, recordamos que está en París, ¿no? Y su hijo, el príncipe de Asturias, está estudiando en un colegio militar, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por restauración borbónica? Vamos a empezar con esa pregunta. Bueno, Carmen, lo primero, dar las gracias por la presentación y vamos al tema. Pues la restauración en sí, esa palabra nos habla de la recuperación, ¿no?, de la dinastía de Borbón en el trono de España, ¿no? Han escuchado los oyentes el tema del sexenio, por tanto saben que en 1868 había ocurrido una revolución que había destronado a Isabel II. Entonces aquí, en cierto modo, se busca esa continuidad con aquel momento. Pero también hay una discontinuidad, es decir, esos 6 años del sexenio han influido en la historia de España y hay un recuerdo vivo de lo que había sido el reinado de Isabel, y no se pretende en sí una restauración entera en todo, ¿no?, en lo que había significado el reinado de Isabel, sino que se pretende buscar, pues, una modificación de las bases constituyentes de la monarquía. Mantener la dinastía, mantener esa continuidad histórica, pero una modificación de las bases políticas en el fondo de la monarquía española, que tienen algo que ver con lo ocurrido durante el sexenio, sobre todo con lo ocurrido en la primerísima parte del sexenio. Ese proceso constituyente del año 68 hasta el año 71 aproximadamente, ¿no? Hasta que se encuentra Amadeo. Hay mucho de ese periodo en lo que luego va a ser el proyecto de la restauración, hasta las personas, ¿no? Ha mencionado a Cánovas del Castillo, también se podría mencionar a Práxedes Mateo Sagasta, que es otro de los hombres que, este sí, gobierna durante el sexenio y va a tener un rol importante durante la restauración, ¿no? Entonces ahí, digamos, iniciamos esta etapa. Pensado en una larga cronología, pues creo que está bien tomada la división en los periodos de influencia de cada rey,
¿Por qué? Porque son decisivos en este periodo, ¿no? Muy bien, entonces, en este primer periodo es un pronunciamiento de Martínez Campos adelantándose a los planes de Cánovas, que lo tenía todo ya preparado, y lo primero que se van a encontrar van a ser graves problemas en España. Oye, porque está la guerra carlista, está la guerra de Cuba, está el cantonalismo y además ellos quieren hacer una constitución, una nueva constitución que verá la luz en 1876. Cuéntanos un poco, ¿cómo van a Sí. hacer frente a todos estos problemas? Es evidente, hay una situación muy difícil que hizo viable la restauración de los Borbones. Hay que pensar en eso. Es decir, se habían hecho muchas cosas en España en esos años, pero la primera fue echar a Isabel II. Entonces, solo 6 años después fue posible recuperar la dinastía, porque habían fracasado todas y cada una de las alternativas planteadas. Otra dinastía, otro rey o incluso diversas fórmulas de república. Es precisamente el fracaso de las fórmulas diversas de república la que facilita otra vez el crecimiento de lo que se llama el partido alfonsino, el partido que busca en Alfonso de Borbón un nuevo líder para España que unifique, que resuelva todos estos conflictos de los que venimos hablando, ¿no? Y es una solución que tuvo muy poquitos votos en las cortes primeras del sexenio, la solución Alfonso XII en este caso, ¿no? Entonces, claro, hay mucha tela que cortar. Ya se ha dicho, ¿no? La guerra carlista, que va a prolongarse hasta el año 76, ¿no? Todo el norte de España entonces en guerra. La revolución cantonal, que afecta sobre todo a la parte del levante español y la parte del sur de España, Cartagena, por ejemplo, como punto icónico de la revolución cantonal. La guerra de Cuba, que había comenzado casi con el propio sexenio, el 68 en adelante, ¿no? Entonces tenemos muchos frentes abiertos para poderlos resolver. La cuestión militar es fundamental, ¿no? El recuperar un poco el dominio del escenario. Cánovas, dentro de ese marco. Cánovas va a ser, así se le llama al arquitecto del nuevo régimen. Tiene histórico, había sido pues, ministro en gobiernos en los años 60 del 19, a mitad del reinado de Isabel II, viene de Málaga, hay muchos líderes malagueños en ese momento, tienen mucho peso económico en la España del siglo XIX, la familia Larios, los Heredia, bueno, hay muchos nombres que aparecen en ese tiempo que aupan a Cánovas, porque el proyecto de Cánovas no es en sí el darle peso a los militares que van a resolver la guerra, sino buscar que sea un proyecto muy civil, ¿no? La restauración, un proyecto, digamos, donde los militares pasen a un segundo plano y sea el poder civil el que tome el protagonismo en ese momento. De ahí que, como se ha dicho, ¿no? Martínez Campos va por un lado y Cánovas, que había jugado la carta a otro militar, Gutiérrez de la Concha, que es un hombre que fallece luchando contra el carlismo, opta finalmente por la idea de un gobierno civil, ¿no? Se encuentra entonces con ese pronunciamiento de Martínez Campos que crea el llamado Ministerio de Regencia y eso pues sitúa a Cánovas al frente del gobierno en sí de forma inesperada, porque no era fácil tampoco que el pueblo dijese, pues venga, vuelva a la monarquía, ¿no? Hacía falta algún tipo de empujón para esto. El tema de la Constitución, porque claro, es que hay un problema político muy fuerte en España, ¿no? Por eso tantos vaivenes durante el sexenio. Y la idea de Cánovas era, en el fondo, hacer una síntesis de todas estas contradicciones del 19 que se plasman en la Restauración, ¿no? Es decir, moderados por una parte, progresistas por otra parte, pues había que buscar una anuencia, una avenencia que permitiese el encuentro pacífico y la alternancia entre partidos. Pero es que había más cosas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el papel del rey? ¿Cuál es el papel de las cortes? Eso había que aunarlo. Llega una solución que es rey y cortes, ¿no? Ambos participando de la soberanía. Y luego estaban, digamos, las reformas planteadas durante el sexenio, que van a ser también tema de discusión. ¿Dónde está la religión católica? ¿Qué papel se le da? Pues hay una discusión fuerte, el artículo 11 de la Constitución, y otros artículos pues, que tienen que ver sobre todo con las libertades civiles, ¿no? Entonces ahí Cánovas es más reticente a esos cambios, al menos en la primera parte del sexenio. Porque los dos líderes son Cánovas del Castillo, del Partido Conservador, y
Praxedes Sagasta, Mateo Sagasta, sí. frase de Mateo Sagasta del Partido Liberal Progresista, ¿no? Son los dos líderes de esas dos opciones políticas. ¿Cómo acabó la guerra carlista? ¿La guerra carlista cómo acaba? Una victoria militar de las tropas de la dinastía de Alfonso XII en el norte, digamos, y Carlos VII, el heredero, digamos, de los derechos al trono por parte del carlismo, pues cruza la frontera y se va a Venecia, a Loredán, allá el palacio que tenía la familia, y ahí pues vive en el exilio el resto de su vida. El carlismo había formado de algún modo un estado en el norte de España, ¿eh? Un estado que manda cartas, que tenía sistema de correos, que tenía hacienda, que recaudaba impuestos. Una tesis doctoral muy antigua de Julio Montero sobre ese tema, ¿no? El estado carlista en el norte de España. Había hecho ejército, es decir, fue un conflicto muy, muy importante, sobre todo en las provincias donde las diputaciones, me refiero a las Vascongadas, van a sostener económicamente un poco la construcción de ese Estado. Y en otros puntos de España también tiene incidencia. Algunas tesis recientes estudiando el carlismo en esta tercera guerra en Galicia, pues hay más presencia, digamos, de guerrilleros, más presencia, digamos, de cuerpos menos organizados, pero también tiene algo de incidencia la guerra en esos otros puntos de España. Y Y también estaba, sí, la frontera catalana, donde ahí hay evidentemente presencia igual del carlismo. pero fue como la pacificación, ¿no? Es decir, ya se acaba la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Y ya se acallan las voces del carlismo, ¿no? Esa es una de las imágenes fuertes de Alfonso XII, ¿no? Alfonso el pacificador, porque es el carlismo, pero es Cuba y es la revolución cantonal. Un poco, digamos, todos Efectivamente. los conflictos terminan por disolverse, aunque sea coyunturalmente, y España puede entonces iniciar una senda de reforma, de cambio, no solamente político, sino también económico, social, de acercarse un poco a lo que estaba pasando en el resto de Europa, y lo hace el régimen, ¿eh? Hay un cierto desarrollo de España por la paz en el final del 19 y en los primeros años del 20. Porque el rey, el príncipe de Asturias, decía, te preguntaba yo antes, él estaba en ese momento que se produce la restauración, él está en un colegio militar Sandhurst, en sí, Inglaterra. en Es Inglaterra, ¿no? claro, una academia militar inglesa. Eso, Había pasado también por Austria, por sí. Hungría, eh, y está formándose a la expectativa de poder reinar en España. Hay un manifiesto a principios de diciembre que se da a conocer ya más cerca de ese pronunciamiento de Martínez Campo, un poco desencadenando todo. Y hay una frase muy importante en ese manifiesto del propio rey, dicen escrita por Cánovas del Castillo, que es donde él expresa un poco el sentido que va a tener este reinado, ¿no? Seré tan católico como mi dinastía y tan liberal como el siglo. Un poco en esa idea de la síntesis de las contradicciones de la España del 19. Tan católico como la dinastía, tan liberal como el siglo XIX. Podemos decir que el rey estaba formado, el rey había habido una preparación del príncipe de Asturias para un futuro reinado, porque al principio la reina no quería abdicar, ¿no? ¿En qué momento se produce la abdicación de la La reina? abdicación, bueno, tarda tiempo, ¿no? Hemos dicho que Ah, la reina es expulsada en el año 68, es en el 71 cuando ya queda, digamos, ordenada la situación, ¿no? Porque es que no está solo ella como posibilidad. Es decir, cuando se plantea la alternativa de Amadeo Saboya, que esa es una, está también el duque de Montpensier y la propia reina que aspira a recuperar el trono. Y el partido moderado, sobre todo, que es el entorno de la reina de Isabel II, va madurando la idea de que hay que cambiar para poder presentar la monarquía otra vez en sociedad, ¿no? Porque la imagen de Isabel II está muy cargada de todo lo peyorativo del reinado, cuando en el fondo no es tampoco responsabilidad suya, sino de la clase política que gobernó en ese tiempo o de la propia sociedad española, cabría decir, ¿no? Es decir, que era una España corrupta, era una España donde la alternancia pues casi no era posible, y había muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo en el final del reinado de Isabel II, pero ella, digamos, recibe la reputación cuando en el fondo podría ser transmisible a los líderes que estuvieron
en ese momento. De ahí jugar la carta de Alfonso de Borbón. En París hay una ceremonia para la abdicación y hay un cierto consenso en el entorno del partido moderado, que luego se va extendiendo porque, sobre todo en ciudades como Madrid, pues la élite nobiliaria fue muy contraria a Amadeo de Saboya, con desdenes públicos a Amadeo durante el sexenio, pero también va capilarizando en la sociedad la idea de que, bueno, pues es la mejor carta, la dinastía que ya estaba aclimatada a España, frente a estos otros proyectos, pues más en el aire que planteaban reformas, pero no eran capaces de arraigarse, ¿no? en la nación. Se produce la pacificación, que es una tarea difícil, ¿eh? Se consigue la pacificación en todos los frentes, carlismo, cantonalismo, guerra de Cuba Esto se y desarrolla sobre todo, perdón, Carmen, en el año sí, 74, es decir, ese año que también es república, es sí, decir, sí, es la sí. dictadura republicana todo el año 74, es la última forma de gobierno republicana de España, la dictadura. Pues bien, es donde se dan prácticamente todos los avances en el campo militar y se pone orden un poco dentro de ese escenario. Es decir, los gobiernos, Ah, Martínez Campos de hecho deja el gobierno en febrero del 74, pasa, digamos, a dirigir las operaciones militares, ¿no? Y son hombres había que hemos mencionado antes, que tuvieron protagonismo, ¿no? En la guerra contra el carlismo y luego contra el cantolanismo. Entonces, ellos se centran un poco en la cuestión militar muy durante bien. ese año 74, la cuestión política queda en stand-by, digamos, Ah, muy bien. parada. Entonces ponen todo, se centran en la Constitución del 76. La Constitución del 76, a mí me gustaría que nos explicara un poco el sistema político de la Restauración, qué papel jugaron las cortes, las monarquías, porque era el, el turno pacífico en el poder. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba eso, a mí eso me llamaba mucho la atención. Era el bipartidismo, el Partido Liberal Conservador, cuyo líder era Cánovas, y el Partido Liberal Progresista, liderado por Sagasta. Entonces, la Constitución preveía, ¿no?, ese turno pacífico en el poder a la hora de gobernar. No, ¿Cómo era esto? Brevemente, realmente sí. procede un pacto que llamamos el Pacto del Pardo, es donde Es, se construye un poco esa alternancia, se plantea a futuro una alternancia con una opción que empieza a crearse en ese momento. Estamos hablando del año 76, que es la opción que liderará Praxedes Mateo Sagasta, Partido Liberal Fusionista, que aglutina diversas familias eh, a su izquierda, sobre todo, y en parte también hacia el centro. Si los partidos tardan un poquito en definirse, pues hay también en el ámbito de Cánovas grupos que pretenden la restauración del Partido Moderado. Cánovas no está en eso. Cánovas quiere una fórmula diferente, esto que hemos dicho, el Partido Liberal Conservador, pero a Sagasta le ocurre un poco igual. El Partido Liberal se llama fusionista porque ahí integra la Unión Constitucional de Alonso Martínez. Integra también otras fuerzas que habían gestionado durante el sexenio, poco a poco. Incluso, aunque no entra, Castelar, uno de los presidentes de la República, a la derecha, dentro de la República, pues plantea, oiga, vótese la opción, digamos, o sea que progresista. son partidos, el partido de Sagasta aglutina a partidos más a la izquierda, lo que me... Ah, Sí, sí, sí. interesante. Sí, y también hacia el centro en parte, ¿no? Esto que he dicho Sí. de Alonso Martínez. Gente que había gobernado durante el sexenio, pero sobre todo en la primera etapa. Em, el turno pacífico. Claro, Eh, es que todo el siglo XIX el turno fue violento, con pronunciamientos militares. Esa palabra la inventamos nosotros. Inventamos muchas palabras en el 19. Liberal, pero también pronunciamiento. Entonces, el pronunciamiento fue la fórmula para destituir un gobierno con un acto de fuerza del ejército. Hay muchos puntos de España que han vivido pronunciamientos. Yo aquí tengo al lado Villarejo de Salvanés, ¿no? Pues tropas que se pronuncian en ese momento. O tenemos también Vicálvaro en otro momento, ¿no? Hay muchos pueblos del entorno de la periferia de la capital de Madrid que viven pronunciamientos. Y ahí por eso tenemos un siglo XIX con liderazgos militares. Narváez, O'Donnell, Prim, todo esto son generales. ¿Qué quiere Cánovas? Civiles al frente del Estado y que haya en sí unas bases comunes que permitan
el juego político, ¿no? Será una constitución de mínimos, por tanto. No es una constitución con un desarrollo muy largo, sino una constitución que va a permitir grandes reformas, como hemos dicho al principio. Ah, muy bien. Y entonces era dentro de la Constitución era el rey, ¿no? Mm. El que decidía el, Claro, el turno del gobierno, ¿no? No, no sí, era, ¿cómo diría yo? No era un sistema democrático. no. Cuéntanos un poco eso. Era el rey el que decidía. Cuando tomamos, por ejemplo, desde el presente, ¿no? Se mira al pasado de España, seguramente el momento en el que encontramos una mayor afinidad con la España democrática es este, el tiempo de la Restauración, en el sentido de que crear un régimen donde haya pues, dos opciones, una a la izquierda, una a la derecha, que puedan liderar el Estado, ¿no? Pero hay una gran diferencia en el caso de la restauración con respecto a la democracia española, que es, en el fondo, las bases políticas del sistema, ¿no? Las elecciones se hacían en la restauración una vez se había elegido presidente del gobierno por parte de quien detenta la monarquía. Entonces el rey, luego la regente, eligen un hombre para gobernar y ahí es cuando los partidos, que también son muy distintos a los de ahora, los partidos en sí trabajan para hacer una mayoría electoral que legitime eh, esa presidencia. No hay que pensar tampoco en una suerte de corrupción total y absoluta, ¿no? Es decir, en el fondo, ese refrendo llegaba. Había también un espacio para la alternativa prevista en ese reparto de diputados, porque también la ley electoral lo facilitaba, ¿no? Unos huecos para la mayoría, unos huecos para la minoría. Quienes sí que no tenían sitio son las opciones que podríamos llamar eh, antisistema, ¿no? Esto es una gran diferencia también con la democracia presente u otras democracias que hay en el mundo hoy por hoy. Muy bien. El rey, la verdad es que se lee la biografía de Alfonso XII y es un poco trágica, ¿no? Porque el rey se enamora de su prima, ¿no? María las Mercedes. De Mm. María de las Mercedes, que es hija del duque de Montpensier, ¿no? Hemos Y mencionado antes, claro, fue una de las fórmulas que se acuerdan durante el sexenio. sí, Matrimonio que iba a ser entre María de las Mercedes y Alfonso XII para unificar las ramas de la dinastía de Borbón, ¿no? Que es algo en lo que tampoco está muy de acuerdo Isabel II y sí está más de acuerdo Montpensier, ¿no? Eso se articula y funciona, ¿no? Y son jovencísimos los reyes de España en ese perdona, momento. son primos ellos, ¿no? Primos hermanos, porque la mujer de Montpensier era la hermana de la reina Claro. Isabel. Ellos viven en Sevilla. La familia Montpensier vivía allí Sí, sí, sí. en Sevilla, es donde influyen también en el golpe de Estado contra Isabel II. Sí. Y fue tremendo porque muere ella, ¿no? De muy joven. Enseguida se casan y se muere joven. 1878, claro, hay muchas, bueno, hay hasta canciones, ¿no? Sí, sí. Recuerdan Hay una eh, película la- de eso Baja. es, la película Luego, donde vas Alfonso XII. Y lo Y, cierto es que él tiene que volver a contraer matrimonio, ¿no? Este hombre, y le buscan claro, esta, a Cristina, ¿de dónde María era? Cristina. Sí, es María Cristina. Pero él desgraciadamente muere también, ¿no? O sea que él, su vida, digamos, política o su reinado fue un reinado corto. ¿Se puede decir que realmente él fue un buen rey y trabajó y se esforzó Mm. y- y estuvo Fue, realmente en los yo problemas? diría que sí. Que fue un, Sí. un rey útil para la España de ese momento, a diferencia quizás de los reinados anteriores, fue un rey útil para la España de ese momento. Y de hecho su muerte pudo truncar la restauración perfectamente. En el momento de la enfermedad del rey, porque el rey tiene una convalecencia muy larga, Alfonso XII, hay varios pronunciamientos republicanos. El carlismo también se mueve. Entonces, en ese sentido, la solidez de esto que llamamos restauración, que es el régimen más largo de paz en la historia de España,
quedó en entredicho en ese tránsito del año 84 al año 85. Está el pronunciamiento de Villacampa en sentido republicano, los republicanos intentando aglutinarse no lo consiguen, ¿no? Pero es verdad que la monarquía estuvo en entredicho y ahí Cánovas, con cierta inteligencia, cede el poder a Sagasta, es decir, a la izquierda liberal, para que sea ella, la izquierda, la que en el fondo ordene la sucesión, ordene la continuidad de la monarquía a través de la regencia de María Cristina. Ella está embarazada y luego nacerá meses más tarde Alfonso XIII, pero fue un momento crítico para la dinastía española. Y durante el reinado de Alfonso XII tenemos muchas cosas importantes, ¿no? El primer turno, podría decirse, el primer cambio que se demoró muchísimo, hasta el año 81. Es decir, Cánovas y otros conservadores van a ir liderando los primeros gobiernos y no se atreven a dar el paso de entregarle el poder a la izquierda, porque tampoco está muy cohesionada alrededor del liderazgo de Sagasta. Tarda en definirse que la carta es Sagasta. Hay otros hombres que se postulan, ¿no? Para ser ellos los líderes de la izquierda dinástica, ¿no? Y está Alonso Martínez que mencioné antes, pero hay más. Entonces, el encaje de todas las piezas se demora, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las preocupaciones que tuvo la monarquía en el primer tiempo, pero la primera, la paz que se logra, o sea, ya solo con eso No, creo que fue merece un, la pena el fue reinado un- de fue un Alfonso X. triunfo, desde luego. Pero sin embargo, leyendo esta etapa de la restauración, siempre aparece como el caciquismo, el fraude electoral. eh, ¿Qué papel jugó esto, el tema del caciquismo y el fraude electoral en la estabilidad del sistema? La palabra cacique es una palabra muy antigua, aparece en los diarios de Colón, es decir, una palabra del Caribe, creo que de la lengua arawak, que designa al jefe local, al jefe de tribu, podríamos decir. En el siglo XIX tiene una nueva lectura política, ¿no? Cacique sería el muñidor de estas victorias electorales del partido que se encuentra en el poder. Pero esto no acaba de empezar con la restauración, esto viene de antiguo, viene de muy antiguo. Había ocurrido durante el sexenio, es decir, la manipulación electoral no es una novedad. Y es mayor en el final de la restauración que en el comienzo. Es decir, ¿por qué? Bueno, explicarlo, ¿no? Porque no hay sufragio universal. Cuando comienza la restauración hay un sufragio restringido, muy restringido, es decir, vota una pequeña cantidad de españoles en función de los impuestos que pagan. Entonces, tampoco hacía falta manipular muchísima gente, digamos, sino que son elecciones, por ejemplo, ya que yo estudié al comienzo de la restauración en Canarias, donde votan, pues a lo mejor 130, 150 personas, estamos hablando de muy poca gente. Entonces Porque son podían votar, notables, perdona un momento, podían votar los mayores de 20, los varones, ¿no? Mayores de sí, 25 años, pero con un rasero que era los impuestos que pagaban. Luego, cuando efectivamente, llegue la... eso, con un nivel económico, digamos, Eso ¿no? es, exactamente. Es decir, más Eso. impuestos pagas, pues se entiende que tienes más derechos políticos a ser elegido. Ah, fíjate. Pagas un poquito menos, pues podrás ser votante. Y pagas menos, pues no votas. Es decir, está fuera del sistema electoral. Bien, es lo que se llama el sufragio censitario, que Sí. es la fórmula de sufragio de prácticamente todo el siglo XIX en muchos países de Europa. Será cuando llega Sagasta al gobierno ya en el periodo de la regencia de María Cristina el que introduce una de las reformas que es el sufragio universal masculino. Que lo vamos a ver ahora, que lo vamos Y, a ver ahora. y eso sí que afecta, porque claro, al votar ya una masa enorme de Claro, gente, claro. ahí sí que influye más un poco lo que podríamos llamar la corrupción electoral para dar esa mayoría. Porque hay una mayoría que era la resistencia de Cánovas a esto, a este cambio. Por eso no hay sufragio universal. Sí lo hubo en el sexenio, desaparece con el principio de la restauración, que hay una mayoría social, digamos, que se abstenía en los procesos electorales. Y era el temor. Es decir, oiga, que llega aquí una manipulación muy fuerte por vía de la democracia. En otros países de Europa también son muy reticentes a ampliar el sufragio. Que entonces la Constitución del 76, ¿hasta qué punto fue efectiva? ¿Se consolidó según todo lo que nos estás Mm. contando?
¿Llegó a consolidarse? ¿Fue Sí, efectiva? sigue siendo, Sí, claro, sigue siendo la constitución más larga de nuestra historia. Está a punto de ser superada por la constitución actual, pero fue o es todavía la constitución más longeva de nuestra historia. Eso significa que sí que funcionó. ¿Por qué? Porque dejaba fuera la ley electoral, pues esto es algo que pasa también con nuestra constitución actual, es decir, ese tema que es muy polémico, cómo se elige la gente, pues quedaba fuera. Y en los temas candentes había soluciones pues de compromiso. Es decir, España es católica, que se lo recupera la Restauración frente a las normativas del sexenio, pero se permite otros cultos. Eh, el control de la educación, pues permite también, por ejemplo, la enseñanza privada en ese momento, no solo católica. En ese momento nace la institución libre de enseñanza, proyecto laico de lo que habían sido las élites del sexenio. Es decir, el futuro progresismo nace de una institución privada, no del núcleo del Estado. Son grandes defensores de la educación privada a finales del siglo XIX, porque la del Estado va a quedar sobre todo pues, en manos de los sectores conservadores. Entonces, hay muchos temas, digamos, el tema de la articulación también de España, hay una avenencia con Navarra, buscando también pacificar las cuestiones polémicas alrededor de la guerra carlista. Sí, hay muchos temas que quedan en soluciones de compromiso y por eso la Constitución pues, es duradera. está muy bien. Y entonces, bueno, pues vemos que este primer periodo termina con la muerte del rey, con la muerte del rey, y es la reina, la viuda, ¿no? Sí, María Cristina de Habsburgo-Lorena, que está embarazada. claro. El rey, habían tenido dos hijas, ¿no? Habían tenido dos hijas y está embarazada, con lo cual la sucesión al trono en este momento se ve en peligro porque ahora se sabe lo que vamos a tener las mujeres, pero en esa época no se sabía que era un varón. Entonces sube al trono en 1885 y comienza esta etapa que continúa, por supuesto, la Constitución del 76, ya lo hemos dicho, con el turno pacífico en el poder. ¿Qué nos puedes decir de esta etapa? Porque por lo que te he leído, comienza con el gobierno largo, ¿no? de Sagasta, Sí. que es un gobierno liberal progresista, y aparecen reformas políticas importantes, ¿no? Una que me parece muy importante es la ley de asociaciones, ¿no? Con la libertad de... Cuéntame, ¿a qué dio lugar esto, la ley de asociaciones? ¿Fue importante? ¿Fue efectiva? ¿Qué te Claro. parece? Sagasta aprovecha en el fondo lo que eran esos huecos que ofrecía la Constitución para desarrollar, o mejor dicho, para recuperar ideas que se habían intentado establecer durante el sexenio, pero que habían fracasado en aquel momento. Entonces, te has mencionado la ley de asociaciones. Hay también una ley de huelga, una ley de prensa. Y está también quizás la cúspide ¿no? de todos estos cambios, que fue el sufragio universal masculino. ¿No? Ahí tenemos un pool de normas que transforman políticamente España. Sufragio universal, esto ayuda a los nuevos partidos de masas, pero sin la ley de asociaciones no se hubiera desarrollado, por ejemplo, la Unión General de Trabajadores. El Partido Socialista, me refiero en el primer punto, la Unión General de Trabajadores y otros sindicatos a raíz ¿Consideras, de... disculpa, ¿consideras que la ley de asociaciones le dio un impulso al movimiento obrero? La ley de Sí, asociaciones. claro. Claro, junto a la ley de huelga, que va a permitir visibilizar algo que era recurrente a lo largo de la historia, que era pues, la reivindicación de más derechos para la clase obrera. Límites a la jornada de trabajo, salarios mínimos, seguridad en el trabajo, contratos escritos, eso son reivindicaciones que llevan haciéndose muchísimo tiempo, ¿no? Y en consonancia también con otros países de Europa, que habían ido, sobre todo Inglaterra, que había ido introduciendo este tipo de medidas a partir de los años, bueno, las primeras en los años 30, luego
va avanzando a lo largo de todo el siglo XIX, ¿no? Sí, sí, influye en el desarrollo del movimiento obrero, En claro. esta época nace la UGT también, ¿no? Bueno, Mm. y se consiguió, los obreros consiguieron algunas de estas reivindicaciones en esta época, de las Sobre que... todo, fíjate, más que en este periodo, en Sí. el siguiente, es decir, en el comienzo del reinado de Alfonso XIII, ahí aparece en el primer gobierno de Antonio Maura, incluso diría en el gobierno de Silvela, donde Maura es ministro de Gobernación, ahí se desarrolla el llamado Instituto de Reformas Sociales como núcleo de ideas. Aparecen unas cátedras en las universidades también para trabajar la cuestión de la política social y es casi de inmediato donde aparece toda una legislación social por parte de los gobiernos conservadores del principio del reinado de Alfonso XIII, aunque hay medidas que no llegan hasta muchísimo después, ¿no? La jornada de trabajo de 8 horas es después de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. El contrato de trabajo escrito también. Entonces, tarda en desarrollarse lo que podríamos llamar marco laboral en los mínimos actuales, pero sí, Pero hay el punto de partida es en esta época, ¿no? Cuando comienzan esas reivindicaciones y que, bueno, a largo plazo van a ir claro. consiguiendo. Y Otro luego hay un elemento, tema interesante, sí, perdón, Carmen, no es sí. solamente el socialismo. Hay una movilización que va a ser muy fuerte y hoy no sabemos nada de ella, que es la de los sindicatos católicos. Los Ah, sindicatos creados, o los círculos de obreros católicos, son potentísimos en el siglo XIX. No hay ciudad en ¿cómo se España, en llaman Castilla, los en las círculos? regiones, digamos, los, Perdona, ¿cómo cír- se...? los círculos de obreros católicos. Y los círculos del Padre Vicent, esto viene, digamos, de cosas que estaban pasando en Bélgica, en Alemania, luego le da cuerpo la Rerum Novarum del Papa León XIII y se extiende pues, por toda España. Entonces son sindicatos que se llamarían más adelante mixtos, de obreros y de patronos, pero son enormes hasta la Primera Guerra Mundial. Y también hasta la dictadura de Primo de Rivera en algunos casos, ¿no? Es decir, es la dictadura de Primo de Rivera la que le da hegemonía al socialismo en España. Socialismo me refiero a nivel sindical, porque hasta ese momento los sindicatos católicos habían sido muy potentes. También al anarquismo. Es decir, es la dictadura de Primo de Rivera quien en el fondo derrota al anarquismo y deja casi el espacio solo para los sindicatos socialistas, ¿no? Que habían sido muy fuertes también los anarquistas hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Y estos sindicatos católicos tienen reivindicaciones en esta etapa? Se- Claro, es decir, exigencias a los patronos después de subidas de salarios, de tiempo de descanso, de hogar, digamos, de crear hogar, de crear casas, de crear vivienda alrededor de la fábrica, proyectos de desarrollo de ciudades fabriles, ¿no? Es decir, vivienda alrededor de proyectos urbanos. Hay muchos en el siglo XIX. Son, insisto, poco conocidos porque ¿quién reivindica los círculos de obreros católicos? Casi nadie. La dictadura de Primo de Rivera los machacó porque obligó, en el fondo, a la polaridad y el Estado ser ese agente decisor entre la patronal y el obrero, ¿no? El sindicato ya no podía ser el lugar de encuentro, sino es el lugar de confrontación. Entonces, esto es un proceso que se da entonces, pero en el 19, ahí está el Marqués de Comillas, por ejemplo, que es uno de esos hombres que promueve esto, el padre Vicente que he dicho antes, hay muchos en Levante, sí, en Burgos, las cajas de ahorro, digamos, herramientas desde la Iglesia para facilitar pues, que las familias de obreros pudieran crecer, pudieran desarrollarse y tener una expectativa mejor de vida. Pero hay muchísimos problemas sociales en ese tiempo, muchísima emigración, Me no, imagino. no de España, digamos, de toda Europa. Europa pierde población masivamente, ¿no? Año tras año que se va a Hispanoamérica, Claro, de las Argentina, grandes... a Chile, a Estados Unidos, a Canadá, muchos conflictos por el avance de lo que podemos llamar pues, el capitalismo, la revolución industrial, y se buscan soluciones desde los agentes que tenían capacidad en ese momento, como era la propia Iglesia. En esta etapa, en la regencia de María Cristina, también por fin se pone fin a la esclavitud en Cuba y se había puesto ya en el 73 en Puerto Rico y ahora en el 86 se pone fin en la esclavitud en Cuba. Esto yo considero que fue un gran logro también de Claro, esto mejor hablas tú que yo, porque eres experta. de esta etapa. Entonces, otra ley importante que me parece como muy moderna, ¿no? Para esta época, la ley del jurado. Sí. mm,
para aquellos delitos que tuvieran mayor impacto para el mantenimiento del orden social. No sé, Sí, sí, sí. me parece El Partido Progresista, perdón, por progresista, el Partido Liberal Fusionista, el era Partido Socialista, fusionista, sí, trae muchas ideas de lo que está moviéndose por innovadora. Europa, Ah, muy bien. de la intervención, por ejemplo, a nivel municipal. Es decir, la postura del liberalismo en el siglo XIX, un poco la idea del dejar a ser casi del siglo anterior, es decir, oiga, que el mercado se regule. ¿Qué ocurre? Que había problemas. Entonces, se va a desarrollar un liberalismo intervencionista también en el siglo XIX y tiene como varios niveles de acción. Uno muy importante, me parece, el nivel local, a nivel municipal. La creación de empresas municipales para dar servicios, para atender la luz, para que haya saneamiento, para que haya pues algo de apoyo, digamos, a esa gente pobre que llegaba a las grandes ciudades a trabajar en la industria, ¿no? Hay muchos cambios. Tú has dicho la ley del jurado. La ley del jurado, sí. Eso es otro nivel, donde ahí se piensa ya que hay una clase media formada y es una manera de incorporarla en la vida social. Antes he mencionado muy rápidamente la ley de prensa, es decir, vamos a tener prensa de masas ya con el cambio de siglo, periódicos que pierden precio para que las clases populares los puedan comprar, un mínimo avance de la alfabetización que permite también ese desarrollo, ¿no? Por la intervención del Estado. Em, Perdona, me interesa saber la ley de prensa en qué consistía, porque hay prensa anteriormente, hay mucha sí, prensa, sí, sí. ¿eh? Claro, pero la manera de poder legalizar un periódico. Es decir, Ah, ah, eh, eh, a lo largo del siglo XIX hay prensa y antes también, ¿no? Es sí, decir, los sí. primeros periódicos ingleses son del siglo XVII. Luego en Francia de seguido y en España también. Los periódicos, sobre todo en la primera parte del XIX, literarios, gacetas literarias. Cuando empieza a circular la información, el telégrafo, etcétera, pues es más fácil la noticia, que las noticias circulen. Pero es que había un problema también en la ley. Es decir, ¿cómo fundo un periódico? Pues a partir de ahora eh, básicamente lo comunico a las autoridades. Es decir, ya no tengo limitaciones para fundar un periódico como en otros momentos que requerían un dinero previo para poderlo abrir. Ahora la sanción, en caso de incumplimiento de la ley de información, será a posteriori. Es decir, tú has publicado esto, genial. Ahora te llegan los tribunales a sancionarte, ¿no? También fue desarrollándose esa ley. Va a haber restricciones cuando comience el reinado de Alfonso XIII, por ejemplo, después de un motín militar, el llamado incidente del Cucut, donde ciertos temas tienen censura. Durante la Primera Guerra Mundial va a haber Ah, censura de información. Es decir, esto va a evolucionar, es flexible, pero vamos a un modelo muy parecido al que había en otros países de Europa como Italia. muy bien. Mira, y el sufragio universal, que a partir de ahora los varones mayores de 25 años, bueno, eso no cambia, pueden, pero ya no tienen que tener un nivel económico, ¿no? ¿Cómo era este Eso es. sufragio universal masculino, ¿no? Efectivamente, sí, 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 sí. Sin restricción, Sin salvo pues, restricción. delitos, ¿no? Es decir, los hombres que hubieran cometido delitos, esos están limitados en sus derechos, como ocurre ahora. Y el hecho de la mujer ni se plantea ya en esta época. El voto femenino sí se plantea, y hay, Sí, reivindicaciones del voto femenino eh, con anterioridad, no solamente sí, en con este momento. anterioridad. Pero no, no, de hecho hay muchas restricciones a la mujer justo en este momento. Es Sí. decir, podría decirse que la mujer fue más libre en épocas anteriores en la historia que en el siglo XIX, donde la imagen de esta mujer en el hogar, esa se refuerza. Hay discusiones, por ejemplo, en el Parlamento si se podía dejar pasar a una mujer al Ah, Parlamento. Eso es lo que se discute, no si tiene derecho al voto. Y hay una prohibición para que vaya a la universidad año 85, ¿no? Entonces, aparece ya con el cambio de siglo una serie de títulos que la mujer va a poder cursar, enfermería, magisterio, que no tienen, digamos, el pleno reconocimiento universitario de otras carreras como derecho. Y hay que esperar al final del reinado de Alfonso XIII para que la mujer sí pueda estudiar las carreras de los varones, digamos, el derecho, la medicina. No obstante, en el principio de la restauración hay algunas mujeres, de hecho la primera mujer que estudia medicina es de ese momento, creo que es 1885, una catalana.
La primera titulada en Derecho, pues, son de este momento. Sí. Pero entran en las universidades casi de rondón, es decir, por la tolerancia de la autoridad local universitaria, el rector, que no quiere hacer pleito del asunto y dejan que la mujer se siente en el aula. Pero justo ocurre lo contrario, es decir, hay una prohibición de la presencia de la mujer que se libera hacia los años 20. En 1919, la ley Maura, la ley de César Silió, que es así que facilita pues, que haya abogadas, que haya farmacéuticas, que haya luego, ya llegará durante la dictadura de Primo Rivera, ¿no? Alcaldesas, que van a ser las primeras alcaldes de España en ese momento. Bueno, Y, pues y- está bien. Sería interesante invitar a algún experto que nos hablara de estas mujeres, ¿no? Que fueron pioneras en estos momentos. Otro hito importante, ¿no? La aprobación del Código Civil, ¿no? En esta época, ¿no? También. Y una cosa que te iba a claro, decir, el movimiento obrero, volviendo un poco al movimiento obrero, que con la ley de asociaciones parece que va a tomar más cuerpo, ¿no? Se centró sobre todo en Cataluña, Vizcaya y Asturias, ¿no? Y uno de los reivindicaciones eran los salarios tan bajos, sobre todo que tenían los campesinos, ¿no? En el campo, ¿no? Eh, en este... hay movimiento obrero en Andalucía también, por supuesto, en las Sí. zonas que habían tenido desarrollo industrial como Málaga, principio del reinado de Isabel II, pero ahora el avance de la revolución industrial pues, se concentra sobre todo en la industria textil en Cataluña, la minería en el norte de España. Allá eclosiona, sobre todo en el norte de España, el socialismo y en la zona de Cataluña más el anarquismo. Igual que en la zona de la meseta, algo más el anarquismo en el sur de España. Reivindicaciones hay muchísimas, ¿no? Porque las condiciones de las clases populares eran muy malas. Y de hecho hay que pensar, pues, incluso los cuadros reconocibles de ese tiempo, pues Joaquín Sorolla pintando Aún dicen que el pescado es caro, o un pintor anarquista, Fillol, unos cuadros increíbles, ¿no? A finales del 19, comienzos del 20, denunciando situaciones de abuso, Denunciando. la emigración, el abuso a los emigrantes, por ejemplo, en ese momento, los accidentes que ocurren en el trabajo. eh, la pintura, la verdad que da muy buena cuenta de los cambios que se estaban produciendo en ese momento. Y otro problema que surge, bueno, problema, sí, yo creo que sí que es un problema, es el tema de los regionalismos, ¿no? Ya en esta época, ¿no? Cómo se van Mm. fraguando. Háblanos un poco de esto, brevemente, ya Regionalismo. porque nos queda muy poquito, los Muy bien. nacionalismos y Intento los... ser muy, muy rápido. Sí, Regionalismos tienen trayectoria anterior, ¿no? De comienzos del 19, sobre todo en Cataluña. Ahora ya podemos hablar de nacionalismo en este momento, ¿no? En 1876, 23 hombres fundan el Partido Nacionalista Vasco, alrededor de Sabino Arana Goiri, y en Cataluña, hacia 1892, pues nace lo que se llamó las bases de Manresa, con el principio de lo que será la Liga Regionalista de Cataluña. Son modelos distintos también de nacionalismo. El nacionalismo catalán, a priori, con una reivindicación de europeización y de rechazo también de lo español, pero en ese sentido ¿quién lo lidera? ¿El catalán quién lo lideraba? tenemos, bueno, Varios. eh, Prat de la Riba, podría ser Ah, la sí, es figura verdad. que podríamos mencionar en ese momento. Sí. Tiene algo también de resonancia del federalismo de Pimargal, de la etapa del sexenio, y luego hacia el futuro nos encontraremos con Francisco Cambó. Francisco Cambó que tiene una anécdota que él cuenta en sus memorias, que siendo joven, en un momento dado entrar en una de estas reuniones del entorno nacionalista, ve una lápida de mármol blanco con unos puntos suspensivos y otra de mármol negro que pone la fecha del final de la Guerra de Sucesión, 1714. Y él decide, un poco catalizando ese discurso nacionalista, lleno de falsedades por otra parte, decide cambiarse el nombre y deja de ser Francisco, que es lo que había sido de joven, y pasa a ser Francesc Cambó a partir de ese momento. Entonces, un nacionalismo fuerte está influyendo. Un nacionalismo, además, que va a ser visto sin anticuerpos por parte de lo que podemos llamar el nacionalismo español, que lo lee, digamos, como una fórmula de regeneración en el contexto de la derrota de Cuba.
y le ofrece, sobre todo la parte conservadora, le ofrece sitio en el espacio político al nacionalismo. En Barcelona, la ciudad de Barcelona, el primer alcalde nacionalista, hasta 1901. Y luego la liga que eclosiona y va a tener prácticamente todo el hueco de los partidos del turno en Cataluña, ya con el comienzo del siglo XX, ¿no? Tanto el Partido Conservador como el Partido Liberal pierden sitio en Cataluña. En cambio, en Vascongadas el proceso es más lento. El Partido Nacionalista Vasco no tiene diputados hasta después de la Primera Guerra Mundial y tiene un elemento que compite con él muy fuertemente, que es el carlismo, que sí tiene diputados en ese momento. Entonces, carlismo y nacionalismo compiten por el electorado. Un discurso de defensa de las ideas religiosas, de la sociedad, digamos, cristiana, frente al avance del liberalismo, al avance de la revolución, que el nacionalismo interpreta como una suerte de conquista castellana sobre Vascongadas, ¿no? Ahí aparece también con el movimiento obrero, pues la competencia del socialismo en el norte, ¿no? Entonces el nacionalismo vasco va más lento. Y en otros lugares de España, Galicia, Andalucía, van a aparecer también, gracias a la estela, digamos, otros movimientos regionalistas. Ah, muy interesante. Mira, ¿y qué transformaciones, bueno, sociales ya nos has hablado, pero económica vive España en esta década? Hubo, porque claro, hemos visto cómo a lo largo del siglo XIX el liberalismo va penetrando, va liberalizando la economía, ¿no? De todas las trabas que impedían el crecimiento económico. Estamos viendo cómo se está construyendo ya el ferrocarril, cómo aparece en el transporte el vapor, como la industria textil catalana, que es una industria ya moderna, los altos hornos y la siderurgia. ¿Qué nos puedes decir de transformación en esta etapa? ¿Hay alguna modernización? ¿Hay algún tipo de industrialización? ¿Estamos todavía en lo que Sánchez Albornoz llamaba una España dual, donde van a convivir las formas de organizar la producción típica de la etapa precapitalista con las nuevas formas ya del capitalismo? ¿Cómo Es verdad, sí. parece? Es Sí, así, es decir, siguen subsistiendo fórmulas de trabajo artesano, claro que sí, pero también se desarrollan empresas, aunque, por ejemplo, leyendo a algunos historiadores de la economía, la madurez del capitalismo español es en la Primera Guerra Mundial. Es decir, la maduración de un mercado nacional es en la Primera Guerra Mundial. Incluso diríamos al acabar la Primera Guerra Mundial, cuando ya hay empresas pues, más potentes, ¿no? Y las ciudades sí viven un proceso de transformación rápido, de crecimiento rápido, Madrid, Barcelona y luego otras, pues Bilbao, Valencia, etcétera. Aún estamos en un proceso incipiente, pero desarrollo hay. Los inventos que están sucediendo en Europa van llegando a España, desde la luz eléctrica, el alumbrado a gas antes, el tranvía, en la navegación, el telégrafo, el teléfono, eso va, el cine. Cine, por ejemplo, es un desarrollo característico de esta época. Es decir, en Francia en el año 94, en España en el año 94, en Barcelona. Barcelona suele ser pionera con respecto a Madrid. Sevilla también es una ciudad muy rápida en el desarrollo del... Yo dirijo ahora una tesis sobre historia del cine en Sevilla y vamos, las fechas se superponen casi con Madrid, ¿no? Entonces, ahí tenemos una España también que gracias a la paz, a la estabilidad, al orden público, ahí pueden prosperar algunos negocios y llegan inversiones también desde fuera. Y aparece incluso el ocio por ver alrededor de esto, el deporte, el fútbol. Si algún oyente habrá que le guste la liga de fútbol, pues miren las fechas de fundación del equipo del que usted es socio o simpatizante y verá que tienen que ver con el final del siglo XIX en muchos casos, ¿no? Esa España en paz pues permite cambios como esos, ¿no? bueno, y ya para terminar, dos preguntas. ¿Qué papel tuvo la Iglesia en este periodo? ¿Qué papel tuvo la Iglesia? Algo has dicho ya, ¿no? Pero bueno, un Sí, poquito- la Iglesia es un agente de estabilización. La Iglesia, digamos, contribuye, había estado muy identificada con el carlismo en el reinado, el final del reinado anterior, en parte durante el sexenio también. Pero hay una acción decidida del Papa y también del nuncio y de los obispos para apoyar lo que estaba ocurriendo, la restauración. Incluso hay intentos a comienzos de la restauración de fundar un partido católico discrepante con el conservadurismo de Cánovas.
Pidal, Alejandro Pidal, recibe la orden de integrarse en el canovismo, es decir, de parar ese desarrollo de lo que se llamó la Unión Católica y apoyar el proceso que estaba iniciando España. Esa es un poco la línea de la Iglesia de ese momento, ¿no? Es decir, consolida eh, lo que llamaríamos el orden de cosas. ¿Y qué papel tuvo la regente María Cristina? ¿Qué La papel? gente ¿Eh? es una de las personalidades que tiene fuerza política en la historia de España menos conocidas. Si Eso. uno busca biografías, pues ahí yo ahora tengo una compañera, Cristina Barreiro, que ha hecho muchos libros de reinas y reyes. Yo le Estuvo digo, oye, invitada con nosotros aquí. que Cristina. tienes que escribir la biografía de María ¿Verdad? Cristina, que su archivo, que está ahí en el Archivo Histórico Nacional, es, creo, de lo menos trabajado que hay en España. Hay libros divulgativos, pero pienso que está poco estudiada. Por hacer. Muy Reinas. bien. Y luego ya el panorama, o sea, este periodo se cierra con el desastre de Cuba, que tenemos un invitado que nos va a hablar de eso, pero ¿qué significó para el régimen? Brevemente, que Pues ya sí, tenemos. muy rápidamente. Sí, Yo siempre he tenido una lectura ambigua a este tema y me quedo con una frase de Juan Pro. Juan Pro es un historiador que ahora está en Sevilla, sí, que dice que si es un cataclismo, ¿no? El 98, pues no cambió nada, no cambió ni el gobierno. Es decir, fue leído como un cataclismo. Le llamamos desastre. Ocurrió algo parecido en casi todas las naciones de Europa. Pero el país no cambió. No cambió ni siquiera el gobierno, ni una sola ley, ni nada por el estilo, ¿no? Es decir, quedó en el discurso, quedó un poco como gran tema, pero no afectó al menos en ese sentido a ser tambalear la restauración. qué barbaridad. ¿No hubo cambio de gobierno Ni antes? siquiera. Madre mía, pues La fue. derrota no llevó al cambio de gobierno. Luego llega, eso Sí, sí, meses después, el gobierno Silvela. sí, La muy vuelta a los conservadores hay que tener en cuenta también que no era fácil porque acaban de matar a claro, Cánovas en el año claro. 97 en Santa Águeda y los conservadores no estaban discutiendo quién gobernaba. Hay varias corrientes, el propio Martínez Campos, Silvela, los que llaman los caballeros del Santo Sepulcro. O sea, ahí van un poco como ordenándose y tardan. Y de hecho es una refundación. Silvela integra al Partido Conservador Canovista en lo que él llamó la Unión Conservadora, que era su disidencia del conservadurismo, un caso anómalo en la historia de España, o sea, la refundación conservadora. Muy bien. Bueno, pues ya con esto terminamos. Ha sido un verdadero placer escucharte, Carlos Gregorio, porque he disfrutado muchísimo con con todo lo que nos has contado. Yo desde luego te agradezco muchísimo porque además lo has hecho fenomenal, porque lo has sintetizado muy bien. Yo creo que nuestros oyentes han disfrutado tantísimo como yo y yo desde luego espero que cuando publiques ese libro pues vengas aquí a presentarlo, que nos hará mucha ilusión y entonces aprovecharemos para conocer más la figura de Cánovas del Castillo. ¿Te Muy parece bien, bien? ¿Te claro que parece? sí. Bueno, pues queridos oyentes, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro seguimiento y suscríbanse al canal porque eso a nosotros nos ayuda a la difusión de la historia de España, que tenemos el gusto de tener una historia de las que realmente estamos orgullosos. Bueno, pues nada más y hasta el próximo domingo. Que pasen ustedes un buen domingo.